que es un tema bastante, digamos, internamente muy poco discutido, pero que es importante que nos aclaremos mucho, y es el carácter del Centro Democrático. Yo ayer casualmente estuve en un municipio muy tradicionalista de Colombia, que es Chiquinquirá, y me di cuenta de que realmente todavía en el partido hay gente que entra al partido porque está con Uribe, pero no entienden que esto es una cosa nueva, distinto a lo que tradicionalmente venía. Entonces, allá en Chiquinquirá el 90 y pico % son conservadores, o vienen del ala, o vienen del conservatismo, y hablaban en esos términos. Es que yo soy conservador. Entonces les dije, no, los que estamos aquí no somos ni conservadores ni liberales, somos el del Centro Democrático. Y les expliqué por qué era un partido nuevo, etcétera, etcétera. Por eso quisimos invitar a Rafael Guarín. Casi todos lo conocen a Rafa, yo le digo Rafa porque tenemos una amistad de hace muchos años, pero el doctor Guarín es un hombre que ha sido, primero fue viceministro de Defensa en el primer periodo cuando Santos era amigo nuestro, pero evidentemente él se dio cuenta de que eso no era por ahí, pero además ha seguido defendiendo unas tesis que son las que defiende el Centro Democrático, las que defendemos nosotros. Él es un hombre que tiene una estructura y un conocimiento que creo que les va a servir a los que vienen a estas charlas, que es muy importante. Es un hombre que tiene una visión universal de la política, que además, les cuento algo que es muy importante, en el diplomado que hizo el Centro de Pensamiento en la Universidad Élite, él acompañó al doctor José Obdulio en un debate muy interesante, una de las charlas más amenas que tuvimos de los cursos más amenos fueron los que hicieron Rafael, que fue casi el defensor del diablo, hizo defensor del diablo porque defendía todas las tesis, digamos, del marxismo frente a las posiciones que defendía el doctor José Obdulio. O sea, lo que hicimos fue hacer un contraste de las dos posiciones y evidentemente ganó José Obdulio. No porque fuera José Obdulio que estaba defendiendo las tesis correctas. No ganar. Entonces, hoy va a hablar sobre un tema que yo creo que es muy interesante, que yo creo que esto nos debe servir para construir el partido, porque el partido no está construido, estamos construyéndolo, estamos en una etapa de educar a nuestros militantes, estamos en una etapa además de hacer campaña, pero esa campaña tendrá su momento, pero con gente capaz, con gente con ideas, con gente con visión de la política. Evidentemente vamos a hacer una campaña más efectiva, vamos a conseguir muchos más adeptos a esta causa. Entonces, el tema es el carácter del Centro Democrático. Daniel Jiménez no ha llegado, creo que de pronto llega, que tú lo voy a presentar. Daniel Jiménez es un muchacho que trabaja en el tema ambiental, y él está estudiando ingeniería ambiental en la Universidad Distrital Bryan, entonces va a ser muy interesante que se puedan conocer. Pero ese es el tema de Rafa, y Rafa lo dejo con este público tan querido. Bueno, muchas gracias, Fernando, muy amable. Me pidieron que hablara sobre el carácter del Centro Democrático. Cuando me dijeron, hablen sobre el carácter del Centro Democrático, dije, ¿qué voy a decir? ¿Dónde voy a consultar? ¿Qué voy a mirar? ¿A quién le pregunto? Antes de entrar al tema, quiero agradecerle, Fernando, a usted y a José Luis la invitación, y particularmente al Centro de Pensamiento Primero Colombia. Si hay un lugar donde se pueda reflexionar sobre esos temas es precisamente en el Centro de Pensamiento, porque si hay un lugar donde se ha discutido cuál sería la doctrina o el contenido de lo que es el proyecto que lidera Álvaro Uribe, es precisamente el espacio que ustedes han construido durante más de una década. Dicho eso, entonces, ¿qué hice? Como cuando dictaba clases en la Universidad de Rosario, fui a averiguar qué significaba carácter. Vamos a hablar del carácter del Centro Democrático, del carácter del Partido Centro Democrático. ¿Qué dice el RAE? El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Sexta sección, carácter, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. ¿Cuál es ese carácter, esas cualidades, esas señas de identidad que son propias del partido político Centro Democrático, que lo caracterizan, que le dan identidad, pero que además le sirven como señas de diferenciación frente a las demás colectividades políticas? Entendiendo por cualidad ese elemento, también lo dice el diccionario, o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo,
esa calidad, condición o naturaleza de algo o de alguien. Por tanto, entonces ahí como que Fernando comencé a identificar de qué podíamos hablar, y es cuáles son las cualidades, las circunstancias, las señas de identidad que son particulares, singulares, propias del Partido Centro Democrático. Y claro, una reflexión de este tipo es una reflexión también sumamente subjetiva, porque un partido político como el Centro Democrático no es precisamente así alguien lo quisiera, una especie de culto religioso cualquiera que este sea, sino que es un partido político donde hay visiones distintas, muchas veces contrapuestas, así tengamos todos el mismo objetivo, lo cual además es una característica propia del régimen democrático y de la lucha democrática y de la lucha política, y así debe ser asumido. Y lo señalo porque las cosas que voy a indicar son una reflexión personal. Seguramente dentro del Centro Democrático existen personas o sectores muy influyentes, muy relevantes que piensan diferente, o que no solamente piensan diferente, sino que piensan totalmente lo contrario, pero creo que es precisamente la discusión que hay que generar, porque como dijo Fernando, el Centro Democrático, a pesar de tener 40 parlamentarios, cerca de 40 parlamentarios, seguramente va a crecer en las próximas elecciones, es un partido en construcción. El Partido Liberal Colombiano tiene más de 160 años, el partido al cual pertenecemos mucho, comenzando por el expresidente Álvaro Uribe. Un tiempo similar tiene el Partido Conservador. Los partidos políticos no se construyen en 4 años y en una legislatura. Los partidos políticos son un proceso histórico, social y de luchas permanentes en las calles y en las urnas y en los escenarios de la democracia representativa. Entonces, la primera aproximación es que, ¿qué es el Centro Democrático? Es un partido político. Esto no es un movimiento social, esto no es una casa de beneficencia, esto no es una organización no gubernamental, tampoco es un grupo de presión, no es un gremio económico, no es la punta de lanza de una defensa de intereses particulares, no, es un partido político. ¿Y eso qué significa? Que es una organización que tiene como vocación acceder al poder a través de los mecanismos democráticos que establece la Constitución. Acceder al poder, pero ejercer también el poder desde el gobierno, fundamentalmente, o si no está en el gobierno, desde las instancias que le correspondan, pero fundamentalmente, vuelvo y repito, el gobierno, porque cuando uno está en el gobierno, pues también se ejerce el poder político, pero no traducido en administración de la cosa pública, pero sí traducido como ejercicio de la oposición al gobierno, que es lo que en este momento está haciendo el Centro Democrático en el Congreso de la República. Entonces es un partido político que surge en un contexto específico. Y esto es muy importante para poder caracterizar, encontrar las señales de identidad del Centro Democrático. ¿Cuál es ese contexto? El primer elemento que tenemos que mencionar, señores, que no es nuevo, que se está hablando de él desde hace 2 décadas, es que en el mundo existe una crisis de representación de los partidos. ¿Eso qué significa? Que supone que la democracia, mientras que en la democracia representativa, los partidos políticos tienen una función y la de representar los intereses ciudadanos, las expectativas de los ciudadanos, los problemas de los ciudadanos. La teoría en ciencia política enseña que los partidos políticos son una especie de correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. Es decir, los partidos políticos ejercen la representación en nuestra democracia en la medida que sean capaces de recoger esas expectativas, esas preocupaciones ciudadanas, llevarlas al Estado y traducirlas en soluciones. Es un papel que cumplen los partidos en el sistema político. Por eso se habla que los partidos tienen que representar, y en un sistema democrático un principio fundamental es el pluralismo y la diversidad de partidos políticos, precisamente porque hay que representar distintos sectores de la sociedad, y la lucha política es precisamente contradicción de intereses, contradicción de visiones, desde los temas de derechos de comunidades específicas en la sociedad hasta los temas medioambientales. Son fundamentalmente contradicción de intereses y contradicción de visiones que se ejercen a través de los partidos, que deben representar esos distintos matices que se presentan en la sociedad. Pero hay una crisis de representación. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya no cumplen esa función como la hacían hace 50 años o 60 años. Y eso se debe a varias razones. La primera es que en los últimos años se ha producido un fenómeno, es el de la mediatización de la política. En la época de Gaitán no había televisión todavía, en la época de Laureano Gómez había radio, el país se concentraba en la radio, y por eso la característica principal que tenía que tener un buen político era ser un magnífico orador. Hoy
La televisión es el elemento fundamental, ya vamos a hablar de las redes sociales, hacer un comentario, pero hoy un político tiene 15 segundos para enviar un mensaje en televisión. Y ya la nueva Ágora, la nueva arena, la nueva plaza pública, no es la plaza de Bolívar, no es la plaza de Toro, no es la plaza de Villa de Leyva, sino es el canal de televisión. Pero hoy Colombia ya no tiene 2 o 3 canales como sucedía hace 25 años, sino que tiene muchos canales, pero además tiene, pues todo el mundo tiene cable Claro, tiene DirecTV o tiene cualquier posibilidad de ver 150 o 200 canales, es decir, la lucha política hoy se hace en los medios de comunicación y los medios tienen unas reglas y tienen unas condiciones, y eso hace que las personas no vean el partido político, sino que vean el candidato que habla en 15 segundos para dar un mensaje. Esa mediatización de la política pone en el centro a los medios de comunicación, le da mucho más importancia a los medios de comunicación y desplaza la importancia y el centro de gravedad de la lucha política que eran los partidos en el pasado. Otro elemento que tiene que ver con esa crisis de representación y que es importante en el contexto de surgimiento del centro democrático y para identificar sus señas esenciales, es el que existe una pérdida de centralidad de la política. Antes, alrededor de la política, o más bien la política ordenaba el conjunto de la sociedad. Hoy la política no perdió esa característica, y usted lo que tiene es que la economía funciona a su ritmo. De hecho, hay una diferencia en los tiempos entre la toma de decisiones políticas en las instancias de la democracia representativa, en los congresos, en los consejos, en las asambleas, en el gobierno. Hay una diferencia del tiempo en la toma de esas decisiones con los tiempos de la economía de mercado. Antes, la política regulaba la economía, el funcionamiento de la economía con mayor facilidad. Hoy no. Hoy hay tiempos diferentes, hoy la gente se entera de los problemas ciudadanos y reclama respuestas a una velocidad que es la velocidad de la vida diaria y de la cotidianidad. Sin embargo, la política tiene un problema, y ahí es donde pierde la capacidad de los partidos de representar soluciones para los ciudadanos, cuando la política se demora en resolver, porque la política tiene que surtirse a través del Congreso, y el Congreso entonces tiene unos debates, y las leyes tienen 4 debates, y las reformas constitucionales necesitan un consenso político, y el Congreso y el gobierno tienen unos tiempos. Entonces, digamos que hay unos cambios en el funcionamiento de la sociedad que dificultan que los partidos puedan responder eficazmente a las demandas ciudadanas. Hay además otro problema, un debilitamiento de la identidad partidista. Hay un texto de un profesor de la Universidad de los Andes, no recuerdo el nombre, pronto Juan Camilo lo recuerda, que habla, de cómo uno de los elementos centrales en los años 40, comienzo de los años 50, en el sistema político, el sistema de partidos colombiano era el sectarismo político, la adhesión por el sectarismo político, el ser conservador, como decía Chiquinquirá, el ser liberal, como en Sogamoso, ¿no es cierto?, el ser conservador en La Calera, o el ser liberal en otras zonas, como en Tena o en la Mesa Cundinamarca, pues era un movimiento no atravesado por aspectos ideológicos, sino por aspectos históricos, vinculados a la guerra de los 1000 días, a la violencia partidista, a las herencias familiares, a los imaginarios regionales. Pero esa identidad partidaria ya no existe. Las nuevas generaciones no son ni liberales ni conservadores. Y cuando hacemos el ejercicio en la universidad de preguntar quién era liberal o quién era conservador, muy pocos levantaban la mano y decían: yo soy conservador, yo soy liberal. ¿Es donde les convenga? No le interesa ni ser liberal ni ser conservador, simplemente está a la expectativa de lo que aparece ya no en los partidos, sino en los medios de comunicación. Y el último elemento de ese contexto donde surge el centro democrático es que tenemos una ciudadanía diferente. Así como la ciudadanía ya no se identifica con los partidos a través del sectarismo político, pues la ciudadanía es hoy mucho más activa y más independiente. Los niveles de educación en Colombia hoy no son los mismos de los años 50. En los años 50 Colombia seguía siendo un país bastante rural. Hoy Colombia es fundamentalmente un país urbano. Hoy los niveles de educación en Colombia son mucho más altos que hace 4 décadas, y los ciudadanos son mucho más independientes, mucho más críticos, con un elemento que se ha presentado tal vez en los últimos 5 años, 10 años, y es que los ciudadanos no solamente ya son más independientes de los partidos, sino que comienzan a ser más independientes de los medios de comunicación.
los medios de comunicación, a pesar del fenómeno de la mediatización de la política, en los últimos 20 años han venido perdiendo el monopolio que tenían de la información y sobre todo su capacidad de influencia y de generación de opinión pública. Ustedes recuerdan el libro creo que es de Fernando Soto Aparicio, el que cuenta la historia de la violencia política en el Valle del Cauca. ¿Cómo se llama? No. El Cristo. El Cristo es no. Hay una imagen en la película de cine colombiano que es donde el Cóndor lo protagoniza Fran Ramírez. Cuando Fran Ramírez. Fran Ramírez sale en una de las escenas con una cruzada, vestido de negro con su corbata negra, leyendo el editorial del siglo. Él era que ejercía la violencia conservadora en el Cauca, en el Valle del Cauca. Los que ejercían la violencia liberal en otras zonas del país, igual de criminales que este señor, pero del Partido Liberal, leían los editoriales del periódico El Tiempo. Los periódicos eran, y sobre todo quienes escribían los editoriales, los que determinaban en gran parte la dirección política de los partidos y la conducta política que asumían los ciudadanos. Eso ya no existe. Eso ya no existe, no solamente por la pérdida de identidad partidaria, sino porque surge un nuevo contexto donde los ciudadanos tienen un instrumento en su celular que son las redes sociales. Las redes sociales. Y las redes sociales terminan siendo un elemento de información, que por eso es tan perseguido y tan descalificado en los grandes medios de comunicación, que es un instrumento independiente donde todo el mundo dice lo que se le da la gana. Por supuesto, hay mucho matoneo, hay mucha barbaridad que se dice, pero también hay mucho ejercicio de libertad en términos de responsabilidad, de opinión que ejercen los ciudadanos. En ese contexto, entonces, ¿cómo surge el Partido Centro Democrático? Primero, hablar desde mi punto de vista, del Centro Democrático es hablar de la historia de Álvaro Uribe Vélez. Y la historia de Álvaro Uribe Vélez pues, tiene mucho que ver con lo que fue el perfil ideológico de Álvaro Uribe dentro del Partido Liberal, pero también con lo que ocurrió en Colombia en el año 2002. Y sobre el primer punto, hay que recordar que Álvaro Uribe es una persona que viene formada en el Partido Liberal, un partido que desde los años 80, principios del año 1980 exactamente, estaba ya discutiendo instancias de Hernando Agudelo Villa, un exministro de Hacienda, que además influyó mucho, siendo joven, en Álvaro Uribe Vélez. Discutía la adhesión del Partido Liberal a la socialdemocracia. Eso poco se cuenta, porque a nadie parece que le interesara que se contara, pero ahí es donde se da la discusión. Hernando Agudelo Villa, pero ahí es donde surge el liderazgo de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe llega al Senado por una decisión que toma el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, de marginarse del directorio liberal de Antioquia, que era el directorio oficial que lideraba Bernardo Guerra Serna. Se lanza al Senado, pero lo hace en un contexto de construcción de un proyecto político que lideraba Ernesto Samper, que era claramente socialdemócrata del Partido Liberal. Es decir, quienes creen que Álvaro Uribe era un hombre, o es un hombre de extrema derecha, están absolutamente equivocados o no conocen estos detalles de la historia. Es un hombre que surge en el Partido Liberal, que reivindica sus tesis liberales, pero a lo cual hay que hacer una observación. Es que también hoy se dice que el Partido Liberal era un partido de izquierda, lo cual además es una absoluta mentira. El Partido Liberal colombiano ha sido una de las columnas vertebrales del establecimiento en Colombia, la más importante columna vertebral del establecimiento en Colombia. Y en el Partido Liberal siempre existieron tendencias, siempre, y existieron disidencias, pero en su seno siempre estuvo presente una discusión entre un centro izquierda y un centro derecha. Un hombre como el expresidente Julio César Turbay no era un hombre precisamente de centro izquierda, señores. O el expresidente Carlos Lemos no era un hombre precisamente de izquierda, eran hombres liberales, muy institucionales, de centro y de centro derecha. Siempre existió en el seno del Partido Liberal Colombiano esa discusión. Y es una corriente de esta la que termina desprendiéndose. Llegamos ahí al segundo momento que les señalo que es importante, y es 2002, porque en 2002 ocurre una cosa histórica en Colombia, y es que por primera vez en los 150 años, 154 años de historia del Partido Liberal Colombiano, una disidencia liberal derrota al Partido Liberal. Eso no ha ocurrido ni con Galán,
ni por Gaitán, porque Gaitán cuando crea el unirismo en el 32 tiene que disolverlo para entrar al Partido Liberal y ganar la jefatura del Partido Liberal. Galán tiene que disolver el nuevo liberalismo en los 80 para entrar, lo recuerda muy bien Leo César Riago, para entrar al Partido Liberal y tener una oportunidad que finalmente no alcanzó. Alfonso López con el movimiento revolucionario liberal tuvo que negociar, después de la disidencia del 62 y el 66, la reforma constitucional del 68 con Carolina Restrepo para entrar al Partido Liberal y poder ser jefe del Partido Liberal, candidato y presidente del Partido Liberal. Es decir, históricamente nunca una disidencia había podido derrotar al Partido Liberal. Eso se presenta ¿por qué? Por los elementos de contexto que señalé al comienzo de esta conversación. Álvaro Uribe, en una circunstancia específica de Colombia muy difícil, con un liderazgo claro, logra encabezar una disidencia claramente de origen liberal, pero que es una convocatoria nacional que derrota al Partido Liberal, al candidato Horacio Serpa. Y estos dos elementos, digamos que tienen un peso en lo que hoy es el centro democrático. Cuando uno examina un partido político, pues hay que verlo, hay que ver varios aspectos del partido político. El primero es el origen. Y si uno sigue a Duverger, entonces uno podría recoger dos de los ejemplos que él señala. El Partido Centro Democrático es un partido de origen parlamentario, como los partidos de notables del siglo XIX, no, definitivamente no. ¿Cómo surgen los partidos de origen parlamentario, Partido Conservador y Partido Liberal, a mediados del siglo XIX? Pues por la asociación de los parlamentarios. Primero está el Parlamento y luego están los partidos. ¿Es el caso del Centro Democrático? No. Segundo, surge como un movimiento social, surge como los partidos, los viejos partidos de masas, como asociaciones de movimientos sociales o sindicalistas que se unen para participar en política, tampoco. Ese no es el caso del Partido Centro Democrático. El origen del Partido Centro Democrático está ligado a los hechos políticos que acabo de mencionar, pero fundamentalmente a la gestión que se hizo, que bien puede ser criticada o muy criticada o exaltada, durante el periodo 2002-2010, en un contexto de confrontación contra las FARC, en un contexto de confrontación también contra la clase política que es derrotada en el año 2002, y en un contexto de debilitamiento de los partidos políticos. Tal vez dos golpes fueron definitivos para romper el bipartidismo en Colombia desde el año 91. El primero, la Constitución del 91, la alianza entre Navarro, Wolf y Álvaro Gómez, que creó las normas constitucionales que rigen a partir del 91, que fueron después modificadas, pero que rompen, digamos, la columna vertebral del bipartidismo. Y el segundo gran golpe es la derrota que sufre el Partido Liberal en el año 2002 por parte de Álvaro Uribe. Entonces aquí, cuando hablamos de origen del partido, pues lo estamos asociando a una gestión de gobierno, pero un elemento que es muy importante también en la política, y es la presencia, y esto a veces puede ser objeto de discusión. De hecho, a mí la palabra no me gusta, pero si esa política aplica, y es la presencia de un caudillo, de un liderazgo fuerte de una persona. Un liderazgo fuerte. Yo soy de los que prefiero partidos fuertes e instituciones fuertes más que liderazgos individuales fuertes. Pero lo cierto es que en democracia y en la política el liderazgo es fundamental, y la prueba está en el caso colombiano. El liderazgo de Álvaro Uribe, la capacidad de interpretar amplios sectores de la sociedad al margen de los partidos tradicionales. Ese es el origen del Partido Centro Democrático que nos diferencia frente al resto de partidos. La estructura del partido, otro aspecto que analiza Duverger. Este partido es un partido de cuadros, es un partido de masas. Esas eran las clasificaciones de los viejos partidos políticos. Y cuando se habla de partidos de cuadros, se habla entonces de partidos de notables, de esa burguesía que tenía los medios económicos para poder apoderarse del poder y concentrarlo en pequeñas manos y realizar combinaciones parlamentarias o electorales para mantener el poder. O es un partido de masas como los partidos socialistas que surgen a comienzo del siglo pasado a partir de los movimientos sindicales. Este no es ni un partido de notables, ni es un partido tampoco de masas, porque los partidos de masas ya no son viables hoy en el mundo. Y además porque los partidos de masas tenían una razón de ser histórica que hoy no se requiere. La organización era la manera de compensar la falta de recursos y de poder real
que padecían los partidos socialistas y de la clase obrera frente a los partidos de la burguesía o de la aristocracia al comienzo de la organización de los partidos políticos. Eso ya no tiene ninguna razón de ser hoy en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de partido es el que nosotros tenemos? Y ahí la respuesta no está clara, porque estamos en un partido en construcción, estamos en un partido que surge de un liderazgo que logra traducirse en un respaldo popular para una elección presidencial, pero también para una elección parlamentaria, que elige unos parlamentarios y que tiene una característica que nos diferencia totalmente frente a los demás partidos. Y es que mientras los demás partidos los votos son de los candidatos, aquí los votos son del partido, entendiendo el partido como el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez. Porque partido como tal está en construcción, está creándose, o sea, a pesar de que existen ya nuevos estatutos, que obviamente hay una personería jurídica, el partido es mucho más que una cuestión legal. El partido es una cultura colectiva, el partido es una forma de ver la vida, el partido es una forma de organización, es una práctica política que está en construcción. ¿Quiénes son los miembros del partido? Pues uno diría, todo esto son, vuelvo y repito, observaciones particulares, todas objeto de discusión. Pues uno diría que el Partido Centro Democrático, como seña de identidad, tiene una cosa, y es que sus electores no hacen parte de las clientelas electorales de nadie. Porque mientras el Partido Liberal necesita del poder y del acceso al Estado para tener contratos, burocracia, clientelismo, mientras el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido de la U y Cambio Radical son, y los mismos progresistas cuando tuvieron acceso a la alcaldía o cuarteles verdes, hacen parte del sistema político del clientelismo que ha caracterizado a Colombia, que define precisamente las adhesiones políticas a los partidos por la posibilidad de privilegios o favores a través del acceso al Estado. Pues en el caso del Centro Democrático no es así. Así les dará mucho a los demás sectores, especialmente a la izquierda. En el caso del Centro Democrático lo que tenemos son amplios sectores de opinión urbana, independientes, y amplios sectores rurales que por razones de identidad con el liderazgo y la obra de un gobierno terminan respaldando la candidatura al Senado de un hombre que jala las listas al Parlamento y empuja una candidatura presidencial, pero donde no hay ese acceso al Estado, donde no se está insertado en ese sistema político del clientelismo como se ha definido por algunos autores en materia de ciencia política. Por tanto, el grueso de los miembros del Centro Democrático sí tiene una característica especial, y nosotros no la hemos reivindicado, deberíamos reivindicarla muchísimo más, y esa característica es de ser un voto libre y un voto consciente, y un voto de convencimiento, y un voto de compromiso. Hasta ahora comenzamos a tener representación. ¿Cuántas alcaldías tiene el Centro Democrático? 57. Sí, algo así. Hasta ahora comenzamos a tener una representación, pero el Partido Centro Democrático, si uno lo pone en un tablero y comenzamos a mirar cuál es la representación y los aparatos de poder del Estado, al lado del Partido Liberal, o al lado del Partido de la U, o al lado del Cambio Radical, o al lado del Partido Conservador, pues nosotros no representamos absolutamente nada. Sin embargo, si es un partido que saca 7 millones de votos, casi 7 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, y es un partido que logra derrotar al gobierno y a toda esa coalición en el plebiscito del 2 de octubre. Ahí hay unas características muy particulares que son esenciales del Centro Democrático. Cuarto elemento, que se refiere a la dirección del partido. Como este es un partido, digamos, en construcción, y la característica de un partido político es que se funda y su existencia debe trascender a quien la fundó. Nosotros llevamos 4 años de fundación, o sea, esto es una cosa que todavía es una semillita. Pues lo que tenemos es unos aparatos estatutarios, pero que no logran desplazar el verdadero y auténtico liderazgo del partido, que es Álvaro Uribe. Vuelvo y insisto, desde un punto de vista, eso no es lo mejor para un partido político. Pero la realidad del Partido Centro Democrático es que surge en el contexto que les acabo de señalar,
y que está ligado a un liderazgo muy fuerte y que tiene mucha legitimidad en el país, que es el de Álvaro Uribe. Y el gran reto de Álvaro Uribe, que no es eterno, como la canción, nadie es eterno en el mundo, pues será que el partido trascienda. Para eso hay que construirlo, para eso es importante este tipo de reflexiones, que el partido trascienda su propio liderazgo. Otro elemento para reflexionar, la relación con los ciudadanos. ¿Cómo es la relación con los ciudadanos de este partido político? Mientras los demás partidos políticos se mueven dentro de ese llamado sistema político del clientelismo, la relación del Partido Centro Democrático con los ciudadanos es completamente diferente. O sea, no está mediada por el acceso al Estado ni por brindar privilegios o hacer favores, o por el típico clientelismo político. Aquí no se reparten ni subsidios, ni becas, ni tampoco está incidiendo el presupuesto público para repartirlo a las localidades ni a las comunidades. Aquí el liderazgo que se realiza por parte de este partido y que le ha dado resultado al punto de tener los registros electorales que mencioné anteriormente es fundamentalmente con una relación directa con los ciudadanos, con una dirección basada en una convicción que tiene el partido político, que muchas veces puede parecer contraria a lo que intuitivamente se diría que es lo que debería hacerse, pero que es lo que el partido considera, pero que a su vez es lo que le está dando resultados. Una relación directa, abierta, y que está sujeta a las convicciones de quienes hacen parte del partido y de sus electores, más que al tema de las encuestas. Alguna vez le escribí a Uribe por un lugar, ¿cómo se llamaba antes? Por el BlackBerry. Sí, por el club. Entonces le escribí yo hace como unos 4 años, mire presidente, tal tema, no me acuerdo del tema, tal, y hice la reflexión como quien hace, como el analista que hace el cálculo político, Fernando, ¿sí? Y me contestó, yo le dije, sí, Fernando me dijo, sin cálculos, doctor Rafa, sin cálculos. Lo que estaba diciendo Álvaro Uribe es, ese cálculo puede aparentemente ser el cálculo, pero este no es un tema de cálculo, este es un tema de que hay que hacer esto. Y en principio puede que a primera vista no fuera lo más rentable, si se quiere, o implicara unos riesgos que usted diría, no lo asumamos. Pero el tipo de liderazgo de Uribe que le ha imprimido al Partido Centro Democrático es ese, actuar sin cálculos y basado en convicciones, y esa ha sido la relación con los ciudadanos, distinta a la típica relación clientelista, y que está ligada a su práctica política. Otro elemento, su práctica política pues está clara en el Congreso. Este es un partido, en los consejos, este es un partido que sí funciona en bancada, y no porque en 2003 se hubiera incluido en la Constitución con la reforma política del régimen de bancada. El régimen de bancada consiste en que los miembros de un partido tienen que actuar de conjunto en la toma de decisiones y en la manera de votar y de actuar en las corporaciones de elección popular, no cada uno por su lado, como venía sucediendo. En este caso no es un problema de mandato constitucional, en este caso es una razón de ser del partido y de funcionar del partido, para garantizar precisamente la representación de los ciudadanos que lo han elegido en el Congreso. Es un partido con una bancada, es un partido disciplinado como ningún otro. Alguien diría que podría ser el Partido Comunista, pero del otro lado. Es un partido absolutamente disciplinado. No significa que no haya disentimiento, ahora podemos hablar de eso. No, lo que significa es que los debates se hacen en el interior del partido, pero que una vez se toma una decisión, el partido actúa como tal. No abriendo el espacio para que miembros del partido terminen negociando con el Congreso, perdón, con el gobierno o con los congresistas de otros partidos en aras de tener acceso a contratos o cargos públicos o corrupción, como sí sucede en los demás partidos políticos, y que es una de las características pues, de lo que ha sido el desastre de los partidos políticos en Colombia. Bueno, digamos que esa sería una primera parte que nos acerca. Y luego viene un segundo tema que es de fondo, y que yo creo que sí amerita una reflexión mucho más seria, y es el tema ideológico. El Partido Centro Democrático es un partido de derecha o de izquierda, o de centro, o de puro centro, como al principio se denominó. Hay un autor que se llama, un italiano, Umberto Bossi, que tiene este librito que sigue siendo vigente. Ahora lo veía, José Luis, que ya no se acordaba,
que existía, pero sigue siendo vigente, y existe una ola izquierda y la derecha e izquierda. Umberto Bobbi, es un libro del año 94, que escribe este profesor italiano, que además era senador vitalicio, no era un académico, simplemente se lo dio un hombre de la política, y que además escribe en un contexto. Ustedes recuerdan que cuando se cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, Fukuyama habló de la muerte de las ideologías y el fin de la historia, como la victoria del capitalismo, y se acabó la discusión económica. Y este señor dice no, eso no es cierto. O sea, sí sigue existiendo el concepto de derecha y sí sigue existiendo el concepto de izquierda. Y Bobbio dice, es que no solamente se trata de un tema de ideas, sino también de intereses y valoraciones. Y señala que el elemento que diferencia la derecha de la izquierda, sin pretender aquí ser un erudito ni en el libro ni en Bobbio, sino tomando algunos elementos, me perdonan, quizás muy superficiales, dice que la esencia de la distinción entre derecha e izquierda está en la actitud frente a la idea de igualdad, y dice, en la izquierda lo que hay es una prevalencia, o prevalece, lo que convierte a los hombres en más iguales, y prevalece todas aquellas formas de actuar o reducir los factores de desigualdad. Factores de desigualdad que desde la izquierda son vistos como factores de orden social y por tanto factores que pueden ser eliminados. En cambio, dice este profesor que las derechas creen que las desigualdades son ineliminables porque son de carácter natural y que tampoco es deseable su eliminación. Es toda una discusión. La izquierda entonces trata de convertir en más iguales a los desiguales, son partidarios del igualitarismo y tratan de remover todos los obstáculos que impiden que los hombres sean menos iguales. Y por eso, en el discurso de la izquierda hay un constante ataque o impugnación a la propiedad individual, porque es identificada como el elemento base de la desigualdad, no como un derecho esencial para la felicidad del hombre, como decía tal vez Adam Smith, sino como la base de la desigualdad, así es vista. Por eso, en la extrema izquierda, en los regímenes comunistas, no existe propiedad privada. La propiedad privada es la razón de ser de la explotación del hombre por el hombre, y es lo primero que hay que eliminar. La propiedad privada no es un derecho, la propiedad privada termina siendo un instrumento de explotación. En cambio, el modelo liberal es todo lo contrario. Pero además de esa reflexión que ubica la discusión, vuelvo y digo, entre igualdad y desigualdad, para saber si usted está a la izquierda o usted se ubica en la derecha, Bobbio incluye otro elemento, y la distinción entre extremismo versus moderación. Pero aquí no es la igualdad la que define si usted hace parte de los extremistas o usted hace parte de los moderados, no, es el criterio de libertad. Y el criterio de libertad tiene que ver no tanto con los fines, sino con los medios. Usted respeta la libertad para lograr los fines que se proponen. Usted llega a una conclusión, y es que los extremistas son fundamentalmente antidemocráticos. Los extremistas, en sus métodos de acción política, legitiman, por ejemplo, el uso de la violencia, o se marginan del Estado de Derecho, o se hacen al margen de la Constitución para lograr sus fines. Y hay que distinguir entre extremistas, caracterizados de esa forma, y radicales. Usted puede ser radical, pero usted juega dentro de las reglas del Estado de Derecho. Usted puede ser radical, pero como usted es un demócrata, no un antidemócrata, usted respeta la opinión del contrario. Usted es un radical en sus convicciones, pero juega en el marco de la Constitución. Entonces, esta diferenciación entre extremismo y moderación, basado en el criterio de libertad, y entre izquierda y derecha, anclado en el tema de la igualdad, hace que Bobbio identifique 4 escenarios.
4 escenarios. ¿Cuáles son esas 4 categorías? Las siguientes. La extrema izquierda. Ejemplo, el jacobinismo. Ustedes recuerdan la Revolución Francesa. El terrorismo, la palabra terrorismo viene del régimen del terror. El régimen del terror, ustedes saben, fue el que vino después de 1789, cuando los jacobinos pasaban por la guillotina medio mundo. ¿Y lo hacían en nombre de qué? De la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Los definen como movimientos y doctrinas que son a la vez igualitarios, pero autoritarios, es decir, enemigos de la libertad. El centro izquierda habla del socialismo liberal y la socialdemocracia. Movimientos y doctrinas liberales, o sea, respetan la libertad a la vez que igualitarios. Entonces usted tiene aquí extrema izquierda, igualitarios y autoritarios, que puede ubicar fácilmente a las FARC. Entonces las FARC reclaman en su discurso, un discurso de igualdad, expresan todo el discurso que tienen, pero son fundamentalmente contrarios a la libertad en sus acciones. O también usted puede ubicar a quien hay la revolución bolivariana, claramente. Y a este lado están la centro izquierda, la socialdemocracia, que además es una discusión. Entonces aquí cerrando la historia de la socialdemocracia. Yo que estuve en el Congreso de la Internacional Socialista en 2003 como miembro del Partido Liberal, allá estaba Shimon Peres, presidente de Israel. Para los de izquierda que aterra a Israel, ¿no es cierto? Y que ven a Israel como la extrema derecha. Ahí estaba el presidente Shimon Peres, premio Nobel, ese sí, serio, premio Nobel de Paz, dando una conferencia magnífica sobre cómo debería ser la relación entre la Unión Europea e Israel para lograr la paz en el Medio Oriente. Cuando usted ve el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto que hay unas diferencias en unos temas como la familia, temas como los temas, digamos, vinculados a asuntos morales, como se ha denominado aquí en Colombia, pero los temas económicos, que es donde está el tema. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Socialista Obrero Español y el PP? ¿O cuál es la diferencia entre la democracia cristiana alemana y la socialdemocracia alemana cuando han tenido convergencia de coalición de gobierno en Alemania? Digamos que hay unos temas vinculados a la economía que antes eran impensables en la discusión de hace 25 años, pero que hoy, digamos, son aceptados de consensos mínimos. Usted termina haciendo unos énfasis en temas sociales o unos énfasis en temas de libre mercado, pero ya las carrileras están. Y tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana, o el centro izquierda o el centro derecha, está ahí, a menos que usted decida, en nombre de la igualdad, como hace el chavismo, suprimir la libertad. Y entonces usted está ya no en el centro izquierda, sino usted está ¿dónde? En el centro, en la extrema izquierda. Luego, al otro lado, el centro derecha, partidos conservadores que son fieles al método democrático, pero que se detienen en la igualdad ante la ley. Mientras el centro izquierda dice que hay que remover todos los obstáculos para que la igualdad sea real, el discurso de Gaitán del 48, no basta la igualdad ante la ley, sino la igualdad ante la vida. El centro derecha, digamos, que le interesa más la igualdad formal, la igualdad ante la ley, lo cual no quiere decir que no haya disposición de partidos de centro derecha a asumir políticas que beneficien una igualdad real o una mayor igualdad de oportunidades. Entonces, centro derecha, partidos conservadores que son fieles al método democrático, pero que se detienen en la igualdad ante la ley, que implica únicamente el deber por parte del juez de aplicar las leyes de una manera imparcial. Estamos diciendo movimientos y doctrinas liberales a la vez que desigualitarios, no porque fomenten la desigualdad, no porque crean que hay que profundizar la desigualdad o la inequidad, no, sino porque consideran que el Estado, ¿no es cierto?, debe generar condiciones más para que la iniciativa privada funcione, debe promoverse mucho más la libertad, porque creen que la libertad es el principal motor de la economía y de generación de riqueza, que es la condición precisamente para poder tener recursos y socializar los beneficios del desarrollo económico y social, etcétera, etcétera. Y la extrema derecha, que así que existe al igual que la extrema izquierda, pues se refiere al fascismo, el nazismo, movimientos y doctrinas que son antiliberales, es decir, enemigos de la libertad, y antiigualitarios. Hablar de nazismo, pues ahí no estamos hablando de
ahí estamos hablando de que hay un elemento central en el discurso nazista y la desigualdad. Hay razas que nacen para gobernar, hay razas que nacen para ser gobernadas. Hay razas que nacen por su naturaleza para gobernar, hay razas que son incapaces de gobernarse a sí mismas y por eso tienen que ser gobernadas. Eso está en mi lucha de Hitler. La pregunta es, ¿dónde está el Partido Centro Democrático? Y esa respuesta, pues, aquí había un debate, ¿no es cierto?, de los que la Convención dice que hay que hacer trizas los acuerdos de La Habana y que el partido es un partido de derecha, hasta el expresidente Uribe que sale y dice no, esto es un partido de centro, o hasta los 5 precandidatos que dicen que esto es un partido de centro. Y lo que yo señalaría es que este es un partido donde hay una convergencia entre sectores de centro izquierda y sectores de centro derecha, y donde no caben ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, porque todos jugamos en el marco de la Constitución. Y aquí hay matices, esto es un partido político, aquí hay liberales y aquí hay conservadores, y conservadores muy importantes, y liberales también muy importantes, y Angelino, pero todos nos encontramos no como las FARC y Chávez en Bolívar, como decían ellos en la década pasada, sino nos encontramos en la Constitución. Y yo creo que ese es el tema más importante. El centro democrático es la convergencia del centro izquierda y centro derecha desde ese punto de vista. Además hay otra cosa, miren, esta es una discusión teórica, que libertad, que medios, que fines, que igualdad. En Colombia realmente no es tanto así. En Colombia el factor de diferenciación, yo lo plantearía de la siguiente forma, Fernando. El factor de diferenciación entre el centro derecha y el centro izquierda, o más bien, entre la derecha y la izquierda, para que quepan sectores más radicales, está en la legitimidad del Estado y la legitimidad de la violencia. Entonces, quienes hemos defendido que aquí hay una legitimidad del Estado y que no hay ninguna legitimidad para el uso de la violencia, entonces dicen que usted es de derecha. Usted es de derecha. ¿Cómo así? Sí, usted está defendiendo la legitimidad del Estado, el imperio de la Constitución y de la ley, el ejercicio legítimo de la autoridad, es decir, en el marco de la Constitución, y usted no acepta que exista legitimidad en Colombia para el uso de la violencia. Es decir, en Colombia no hay legitimidad para que nadie mate a otro en nombre de una idea. En Colombia no hay ningún tipo de legitimidad para que exista una organización armada, ilegal, que ponga bombas como la del Centro Andino en nombre de un cambio político. En Colombia lo que hay es una democracia, sí, imperfecta, pero hay una democracia donde se puede discutir, debatir, controvertir los intereses y las visiones de distintos sectores de la sociedad. En Colombia hay una constitución y todo vale dentro de la constitución y nada vale fuera de la constitución. Entonces esos son de derecha. ¿Cómo así? Sí, esos son de derecha. Y esa lectura se ha venido dando porque se ha construido una narrativa que lo que busca es todo lo contrario, de legitimar las instituciones del Estado, de legitimar la democracia colombiana, de legitimar el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para legitimar el uso de la violencia. Para que los que cometen atentados terroristas, ya va a terminar que sé que están durmiendo, los que cometen atentados terroristas no sean vulgares criminales que atentan contra la dignidad humana, sino que sean altruistas y idealistas políticos que matan porque se puede vivir mejor, como decía el magistrado Carlos Gaviria en una discusión con el alto comisionado para la paz del gobierno de Álvaro Uribe, el doctor Luis Carlos Restrepo. Entonces, defender la Constitución, defender el Estado de Derecho se convirtió de derecha. Nadie pregunta por el tema económico. La discusión en Colombia entre derecha e izquierda la han definido así. Usted es de derecha porque usted considera que no se puede legitimar la violencia, porque la violencia en una democracia no puede ser un método válido de acción política. Y por tanto, eso implica que quien plantea ese discurso se considera de izquierda porque tiene una visión mucho más civilizada, además es lo que pretendo plantear, que propicia el diálogo. Entonces los que defienden la Constitución no propician el diálogo, sino que son violentos y quieren imponer la Constitución. A pesar que esto es una democracia que funciona con elecciones, y hay una Constitución y hay unos tribunales. Y eso ha hecho que pues esta discusión que estamos haciendo
no sea en los términos de libertad e igualdad, y también hace que, a pesar que, desde mi punto de vista, aquí hay una convergencia entre sectores de centro izquierda y sectores de centro derecha, a todos nos metan en una misma bolsa y nos vean como la derecha o nos califiquen de extrema derecha, cuando lo que hay aquí es un consenso mínimo que une a este partido político, y es el respeto a la Constitución y el respeto al Estado de Derecho. Y termino con lo siguiente: ¿cuáles serían entonces, con base en lo que acabamos de señalar, los valores o los principios de acción política que también hacen parte de la seña de identidad del partido centro democrático y que le imprimen su carácter? Creo que hay varias cosas acá que hay que decir y que hay que repetir. Lo primero es que este es un partido que reconoce la primacía de la dignidad humana como elemento fundante del orden constitucional y del orden democrático. ¿Quién dijo que es un tema de izquierda? Eso lo secuestraron algunos sectores de izquierda. Es un tema esencialmente del régimen liberal democrático, principio prevalente de respeto a la dignidad humana como pilar fundamental del orden constitucional por el cual un partido de estas características propugna. Segundo, el régimen democrático, y eso implica independencia y separación de poderes, y eso implica una cosa que hay que repetir mucho, siempre. Dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Asamblea Nacional Francesa: una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación del poder determinada, no tiene constitución. Y eso nos une a otros elementos fundamentales: Estado de Derecho, legitimidad democrática, autoridad como principio, autoridad democrática fundada en el Estado de Derecho y fundada en la legitimidad democrática que proviene de la voluntad popular, una clara condena a la violencia y un claro no a la justificación de la violencia en democracia, una búsqueda del equilibrio entre la igualdad y la libertad, una visión del Estado que no acepta un Estado grande, es decir, un Estado grande en términos de tamaño, un Estado burocrático, un Estado, como dice el expresidente Uribe, que entiende todo el mundo, derrochón, que gasta 70 millones de pesos pagando unos trinos o 50.000 millones de pesos en una cumbre en Cartagena, pero a la vez que no es partidario de un Estado desbordado nunca, que lo condena, porque un Estado desbordado significa un Estado con exceso de poderes, un Estado que en sí mismo es una amenaza a la libertad de los ciudadanos, cuando el principio fundamental es que el Estado debe estar limitado por los derechos de los ciudadanos, que condena al Estado ladrón, al Estado que abusa de los ciudadanos, o al Estado que es un Estado confiscatorio con los impuestos, o al Estado que no facilita ni promueve la iniciativa privada, o al Estado que es un Estado paternalista, o al Estado que pretende resolver el tema de la coca repartiendo más de 2 billones de pesos en subsidios a 70.000 familias cocaleras. Pero por otro lado, un partido que ve el mercado como una consigna, y es que hay que buscar tanto mercado como sea posible, porque hay que reconocer la iniciativa privada, porque el empresario no es un criminal, no es un explotador, es un emprendedor que hay que promover, a la vez que reconocemos que se requiere Estado tanto como sea necesario. O sea, no es un modelo de liberalismo o neoliberalismo, como a veces se acusa, o como aquellos quieren que el Estado simplemente no exista en la regulación de la economía. Sí existe, sí existe. Lo que no puede hacer el Estado es desplazar a la iniciativa privada, o cercenar la iniciativa privada, o pretender hacer lo que ahora hace el sector privado. Un partido que promueve una ciudadanía activa y protagonista en los términos señalados, pero un partido además que tiene claro una cosa que enseñó Álvaro Uribe, y es rendición de cuentas de los gobernantes, que eso no lo hace ningún partido político, eso lo hace este partido político. Y un Estado que entiende esa noción que se habló de Estado de opinión y que algunos satanizaron. Es que el Estado de opinión es contrario al Estado. No. El Estado de opinión significa que en el marco del Estado de Derecho, con acatamiento riguroso de la Constitución,
pues el gobierno tiene que escuchar a los ciudadanos, tiene que estar en permanente comunicación con los ciudadanos, debe representar sus intereses, porque además esto es expresión y es necesario para mantener la legitimidad democrática del gobierno. Eso en síntesis, señores, es lo que yo aportaría para una discusión que digo, no tiene respuestas y que merecerían muchas más horas y muchas más intervenciones para saber cuáles son ese carácter, esos elementos de identidad propios del Centro Democrático. Eso es todo. Déjeme decir algunas cosas desilvanadas en torno al pensamiento del presidente Uribe. Uribe, como muchos de los que estamos ahí, comenzamos apoyando a Ernesto Samper Pizano en el Poder Popular en esa época, y una vez que Uribe llega a la gobernación de Antioquia, comienza a tener unas diferencias con la dirigencia del Partido Liberal, que eso es lo que lo lleva a apartarse del Partido Liberal, y comienza a expresar unas ideas que fueron las que lo llevaron a convocar al pueblo colombiano para que lo respaldara en la primera elección a la presidencia de la República, y era un tema de austeridad. Por eso él propuso acabar con las contralorías, acabar con las personerías, el tema de la corrupción, y genera unas expectativas y comienza con unos programas donde se favorece a los sectores populares, el programa de Familias en Acción, que en su momento fue muy importante y que aún todavía creo que quedan algunos rezagos de eso. Lo que quiero decir es que las ideas de Uribe, que algunas personas lo tildan de derecha, como su señoría lo ha manifestado, pues eso no es cierto. Lo que pasa es que de pronto la dirigencia de nuestro partido, que está representada en los senadores, en los concejales, en los ediles, en los alcaldes, no han sabido expresar ese pensamiento, ¿cierto? Y entonces nos han dejado ubicar en lo que tú dices. Hombre, nosotros somos respetuosos de la Constitución, claro, ese es uno de los baluartes nuestros. Nosotros respetamos la Constitución y nos duele que se atropelle esas normas que para nosotros son sagradas, y por eso nuestro partido habla de unos principios muy importantes, no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto de la familia, ¿cierto? Respetamos la diferencia, pero luchamos para que esos principios que son vitales en una sociedad, que es fortalecer el núcleo familiar, pues subsistan. Y desde luego ese liderazgo que tiene el presidente Uribe, yo considero que ese ejercicio que hace, hombre, debe ser emulado por los que estamos en el partido, porque es que Uribe se ganó el aprecio y el cariño de los ciudadanos por su forma de ser, porque es un hombre que está cerca a los ciudadanos. Esa es su forma de ser, ¿cierto? Esa es su forma de ser. Y la idea es que para que el partido siga fortaleciéndose, pues hay que hacer ese trabajo, hacer esa labor. No digamos trabajo, porque lo que hace uno con el corazón, eso no es trabajo, y Uribe hace las cosas con el corazón. Entonces es estar cerca a los ciudadanos. Y entonces ahora nos toca definir el tipo de sociedad que queremos. Algunos quieren una sociedad muy liberal, donde no se respeten ni principios, ni normas, ni nada. Y entonces, claro, se tilda de guerreristas, se tilda de que somos la derecha extrema, y eso de derecha e izquierda, eso está ya revaluado, ¿cierto? Aquí lo que hay es un comportamiento
Y eso es lo que tenemos que analizar. Y lo decía anteriormente, es qué sociedad queremos, qué tipo de sociedad queremos. Si los niños hagan lo que les dé la gana hacer, los jóvenes hagan lo que les dé la gana hacer, o queremos tener una familia donde esos niños, donde esos jóvenes que son los futuros dirigentes de ese país, pues acá tienen unas normas. Pero hoy en día, con todos esos cuentos, pues lo que está llevando es a que a que las familias desaparezcan. Ese concepto de familia es un concepto muy importante para tener una sociedad, un país viable, pues está prácticamente desapareciendo por todo lo que su señoría está diciendo. ¿Sí? Entonces nos volvieron de la derecha y la izquierda, y ahí nos quedamos en ese tema que derecha e izquierda, eso es un pimponeo ahí, y realmente aquí con el presidente Uribe lo que hay es una línea de pensamiento, y entonces los que lo seguimos a él, lo seguimos es en esa línea de pensamiento, sin importar que si somos de izquierda, o si somos de derecha, o conservadores, o liberales. ¿Cierto? Entonces yo creo que el partido tiene que hacer un análisis profundo, porque es que en la medida que algunos dirigentes hablan, si no conocen el pensamiento del presidente Uribe, la embarran. A mí me parece que ese tema que salió en el congreso que hubo, en la convención que hubo hace poco, de volver trizas los acuerdos, me parece que eso nos ha generado muchos problemas, porque no, esa no es la realidad. El presidente Uribe ha dicho, sí, hay que revisarlos, vamos a mirar las cosas, hay unas cosas que funcionan y otras que creemos que hay que cambiar, ¿cierto? Y entonces eso es un lenguaje diferente, es un lenguaje conciliador, pero algunos de nuestros dirigentes no pueden usar la palabra para atropellar unas ideas o una línea de pensamiento. Entonces a mí me parece que en eso hay que tener mucho cuidado. Y una de las personas que comenzó su carrera política o digamos comenzó su aspiración a la presidencia de la República golpeando el problema de la corrupción de ese país, si alguien lo hizo fue el presidente Uribe, y que no lo pudo hacer en el Congreso, y de luego tenemos que mirar cómo el partido, primero que todo, es buscar ganar las elecciones en la primera vuelta, pero a esas alturas del paseo tenemos que comenzar a definir una estrategia, unos temas que son claves, que son los temas que le duelen a la gente. Hoy en día la paz ya no es, la guerra y la paz ya no es lo fundamental. Ahora hay otros temas que son fundamentales, el tema de la salud, ¿cierto? El empleo, la corrupción. Yo propongo lo siguiente. Entonces, yo quería terminar diciendo es que desde luego el que organiza, el que dirige, el que lidera el partido es el presidente Uribe, y que en esa misma medida pues los integrantes del partido, que somos todos nosotros, y que desde luego es más notable en los senadores, en los concejales, en los diputados, en los alcaldes, pues debemos de urgentemente definir un mismo lenguaje, ¿cierto? Porque es que uno escucha a veces por la radio, eso jamás lo tiene un partido. Escucha uno por la radio, sí, pero es que este partido obedece a una línea de pensamiento, ese partido no hay que salirse de esa línea, yo creo. Y entonces, para terminar, Sí, me parece muy importante, aquí hay voceros del partido y hay directivos del partido, y me parece que es muy importante este esfuerzo que se está haciendo, que Fernando hace, de convocar a unos amigos, a unas charlas, me parece que es muy constructivo.
Y entonces, pues simplemente Gracias. yo quería... Listo. Yo hago, muchas gracias. Yo como tengo el mismo problema, Uri, es que no puedo interrumpir a la gente. Y la idea es que hablen todos, ¿por qué no modera usted? Bueno, yo vamos a ver. Y trata de... Yo me modero. Y la otra observación es que como yo no soy directivo del partido, 1, 2, 3. entonces solamente puedo asumir preguntas sobre el tema concreto. Concretos, 1. Bueno, doctor, con base en lo que usted dice, uno podría decir que la tendencia es que las personas se fijan más en las personas, valga la redundancia, que en los partidos, porque la institucionalidad casi que se podría decir que está desapareciendo porque ya no hay ni colores ni nada parecido. Pero la cuestión se puede revertir en el momento de los escándalos, que es donde dicen, eso le corresponde a la U, a Cambio Radical, etcétera, sin importar si son de centro izquierda, de centro centro, de centro derecha, sino que la tendencia básicamente es hacia las personas más que a la institucionalidad. La respuesta es, por el tema de los medios de comunicación, es cada vez más importante la persona, es decir, una personalización de la política que desplaza el papel o la importancia que tenían los partidos políticos. Sin embargo, sigue existiendo el hecho que las elecciones son mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, si el partido político, a pesar de lo que acabo de decir, no ha producido resultados que son satisfactorios para los ciudadanos, o si el partido sí los produjo, pues los ciudadanos lo van a calificar en las elecciones. Hacer oposición, por ejemplo, como lo ha hecho el Centro Democrático de manera consistente, le va a favorecer mucho en las elecciones del próximo año, porque los ciudadanos van a evaluar y van a encontrar que es la oposición consistente, efectiva, fuerte, clara, transparente, la que puede interpretar mejor sus anhelos hacia adelante. Entonces hay que tener en cuenta son esos dos aspectos, personalización de la política por los medios, pero también hay que tener en cuenta que los partidos rinden cuentas al momento de las elecciones. Y en el caso, perdón un segundito, Fernando, y en el caso concreto, digamos, el purismo como tal de los partidos políticos. ¿Qué es purismo? El purismo, digamos, me voy a la década del 40 cuando se hablaba de liberales, liberales, conservadores, conservadores, ¿cierto? En estos momentos se podría decir que hay partidos políticos que son híbridos de todo lo que ha surgido históricamente. Sí, yo lo que creo es que era lo que mencionaba, hay una pérdida de identidad partidaria por lo que acabo de señalar, pero sí da una oportunidad para hacer una reflexión corta y es que el electorado, es decir, el Centro Democrático sí tiene un electorado continuo, es decir, el uribismo sí existe. Santismo no hay ni siquiera en la Casa Nariño, ni siquiera en el hogar de Juan Manuel Santos, pero el uribismo sí existe. El uribismo sí existe, por eso todas las encuestas muestran el Centro Democrático por encima del Partido Liberal o del Partido Conservador, el Partido Conservador marcando 4% y el Centro Democrático alrededor del 20%. Ahí hay un elemento de adhesión, pero que obedece a lo que mencionamos anteriormente, y es a lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en este país. Dayan, después tú. Sí. Doctor Rafael, buenas noches. Usted acaba de mencionar lo de derecha e izquierda, que es una cuestión anacrónica y en eso estamos de acuerdo. Pero en la práctica lo acabamos de ver precisamente en Francia. El partido de derecha sale airoso en primera vuelta y estigmatizado como el partido de derecha, de extrema derecha, xenófobo y todo eso, se ha enfrentado a una coalición de todos los demás partidos que lo enfrentaron en la segunda y es apabullado. Nosotros trabajamos para ganar en primera vuelta. Con Duque, con Nieto, con el que sea, queremos ganar en primera vuelta. Pero en una eventual segunda vuelta, si se nos da un escenario hipotético como ese, ¿usted qué sugiere para enfrentar esa potencial coalición de gobierno, FARC, izquierda, en fin, todos los que podrían venir contra nosotros? Hay que poner las cosas claras. De un lado estamos los que defendemos la Constitución y del otro lado están los FARC. Es así. Pero en segunda vuelta muy probablemente muchos van a estar en ese lado de la FARC, que hoy son demócratas supuestamente. Sí, los políticos pueden estar del lado de la FARC, los colombianos no. Miren el plebiscito del 2 de octubre pasado. En el plebiscito del 2 de octubre, todos los factores de poder, legales e ilegales, Nacionales, estaban con las FARC y con el gobierno. Y perdieron. Cualquier analista político hubiera dicho que era casi imposible ganar, ¿o no, César? Porque usted hacía el barrido y encontraba que todo estaba alineado hacia el otro lado. Eso no va a ocurrir en el año próximo. El país le tiene que tener claro que aquí hay dos bandos. Uno donde estamos los que defendemos la autoridad legítima en democracia, los que estamos del lado de la Constitución, y otros señores que están con los generales de esa humanidad de las FARC. Y el país tiene que tomar una decisión, o toma por el camino de los que están con las FARC, que es llevar a Colombia por el camino de la revolución bolivariana, no porque lo diga yo, sino porque le dicen los mismos de las FARC, o quienes nos oponemos a eso. Gracias. Tú. A ver,
No, mentico, pida la palabra. Tú. Miren, nosotros hemos venido haciendo un análisis de la entidad, muy subjetivo, ¿no? Sobre esta situación que usted acaba, sobre toda esa radiografía de la situación que vive nuestro país. Las circunstancias del país cambiaron. Esto no es ideológico. El referente que hoy tiene el Centro Democrático como Álvaro Uribe Vélez, hoy se debe a que alguien ejerció la política como realmente está definido. La forma de hacer política de Álvaro Uribe Vélez decantó el panorama y el mapa político en Colombia. De los 5 pilares del Centro Democrático hay uno que nunca se debe olvidar y el que prevalece por encima de todo: el diálogo popular, lo que muchos no hacen. Hoy una disidencia, no del Partido Liberal como usted lo llama ahorita, sigue enfrentando a todos los partidos políticos, el Centro Democrático. Usted hablaba sobre la relación de los partidos y los ciudadanos, pero la relación del Partido Centro Democrático hoy con los ciudadanos, debido a estar en oposición, es distinta. Deberíamos ver cómo se torna estando en el poder. Una, eso quería preguntarse. La pregunta que quiero hacer es sobre el carácter. A este partido, como a cualquier niño que nace en la calle, le toca tomar un carácter a muy temprana edad por las circunstancias del país. Nosotros no tenemos oportunidad de equivocarnos el año que viene, ni en las elecciones del Poder Legislativo, ni en el del Ejecutivo. Hoy vemos una carencia de valores democráticos e internos de los partidos políticos muy grave. El centro que acaba de nacer en la Registraduría Nacional sobre estudios democráticos y procesos electorales ve con mucha preocupación lo que se le avecina a la democracia colombiana si los partidos no cambian su estructura y la forma de los procesos democráticos internos del Centro Democrático sí tendrán carácter para decidir quién será el candidato que represente la mayoría de un pueblo, que son liberales, conservadores, que son de izquierda, que son de lo que sea, como lo quieran. Hoy el respaldo que tiene el Centro Democrático es debido a que han visto la manera distinta de ejercer y de hacer las cosas en política. En Colombia siguen eligiendo pocos por muchos. Solo 7 millones de colombianos deciden por casi 35 millones que son los que pueden tener derecho a elegir. Tenemos un sistema que carece de carácter democrático dentro de los partidos políticos. Tenemos que tener carácter con solo 4 años que tenemos de nacimiento y vida jurídica, porque si no, no vamos a estar echando el cuento como dice él. Yo nací en el Cesar, yo vi cómo este país y los colombianos retomamos la confianza en el gobierno cuando yo, para tener que ir de Codazzi a Valledupar, tenía que pasarnos 4 retenes de la policía ni del ejército, de la guerrilla. El carácter tenemos que tomarlo. Con esta poca edad que tenemos de haber nacido, tenemos que tener carácter para decidir el presente y lo que será el futuro del pueblo colombiano. ¿Qué? La pregunta es, ¿el carácter cómo? Si no lo tenemos, usted nos decía que estaba en vilo. Hemos nacido, estamos en proceso de construcción. La construcción del partido requiere más tiempo, y que lo estamos construyendo. El carácter. Yo creo que hay que hacer una distinción en lo siguiente. Los ciudadanos no les interesa si es de derecha, si es de izquierda, o si es socialdemócrata, o socialdemócrata, o demócrata cristiano, de la Internacional Liberal, esa cosa no es relevante para los ciudadanos, pero dentro del partido sí. Y la discusión ha estado planteada. Detrás del debate con los precandidatos hay esa discusión, detrás de las resistencias con unos o con otros hay esa discusión, detrás de los discursos que se mencionaban acá en la convención hay esa discusión. Y es importante hacer esa discusión precisamente. Claro, es que lo otro es ocultar el debate. Claro, y entender que este es un partido político pluralista, que este es un partido político de convergencia de distintas personas y distintos sectores. Cuando digo que aquí hay conservadores muy importantes y liberales muy importantes y gente que hizo trayectoria en la izquierda muy importante y que todos coinciden en el respeto a la libertad y que pueden haber diferencias en otros aspectos. No lo digo gratuitamente porque pareciera que algunos quisieran que esto fuera casi que una iglesia de un determinado punto donde no hay derecho a la diferencia ni derecho al disenso. Y eso sí sería lo más cercano al Partido Comunista y al centralismo democrático del Partido Comunista, y eso no es el talante liberal de Álvaro Uribe, ni de los conservadores, ni de los liberales, ni la gente que ha marchado a la izquierda y
y que está acá. Entonces esa discusión al interior sí es una discusión importante que con el tiempo va a tomar relevancia. Solamente hay que mirar las redes sociales o los artículos que a veces salen de algunos sectores estigmatizando a sectores del centro democrático porque no comparten, ¿no es cierto?, no aceptan o no toleran que tengan una visión distinta en algunos temas. Y eso sí me parece a mí tremendamente negativo, eso sí me parece a mí tremendamente autoritario, eso sí me parece a mí que pretende llevar al partido a donde nunca ha estado, a donde nunca puede ir. Usted tiene una cosa donde nos sentemos todos en el marco de la Constitución, pero tengamos diferencias. Si no hay diferencias, entonces, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Y eso no quiere decir que no tengamos carácter, no, estamos construyendo, pero hay una línea, y hay un liderazgo, y hay una representación popular, y ahí están las elecciones. Gracias. Bueno, doctor Guarín, en primer lugar considero excelente su disertación, nos ha ilustrado muy bien. Segundo aspecto, miren, las FARC le dan mucha importancia al tema del centro de pensamiento y quieren una financiación grande y tener emisoras para promover su ideología. Yo creo que el centro de pensamiento, primero Colombia, es muy importante y creo que el partido no tiene otro hasta ahora. Hay que impulsarlo y fomentarlo, y estas intervenciones, estos talleres son muy importantes para eso. El doctor José Obdulio Gaviria hablaba en la época en que el presidente Uribe ejercía el cargo del cuerpo de doctrina, ¿sí? Y yo creo que eso se ha ido dilatando en el tiempo. Y el partido debe tener un cuerpo de doctrina. Yo me acuerdo y tengo el libro que salió de la presidencia de la República, llamada Visión Colombia 2019. Pues mira, proyectarlo al bicentenario de la libertad, el 7 de agosto. Y eso ha pasado desapercibido. Yo creo que el partido debe plasmar en un libro, una especie de Biblia del partido, todos estos temas. Y los temas rondan en los ministerios, digamos, cuál es la posición del partido respecto a la educación, respecto a la salud, respecto a la defensa nacional, a la seguridad interior, a la agricultura, al comercio exterior, a las relaciones internacionales. Todo eso debería, considero yo, un trabajo del centro de pensamiento, ir plasmándolo en documentos. El senador José Obdulio escribió varios libros en su época cuando era asesor del presidente. Mire, aquí la batalla que viene hace una batalla de ideas. Les doy un ejemplo. ¿Vieron ustedes el titular de la revista Semana donde yo escribo el primer acuerdo firmado entre AUC y FARC? Sí. ¿La verdad? Sí. Entonces, claro, la primera percepción es esa es la reconciliación. Esa es la reconciliación. ¿No? Mira, ese titular, ¿cómo así que los perpetradores de los peores crímenes de lesa humanidad y de guerra en Colombia por igual, las AUC y las FARC, se ponen de acuerdo sobre la verdad? Es que la verdad es un derecho colectivo e individual también de las víctimas, colectivo de la sociedad. Y la verdad es un relato lo más fidedigno posible sobre los hechos. La verdad no es la que nos quieren imponer y negociar los perpetradores de crímenes atroces. Y cuando hablábamos aquí de la narrativa, que legitimaba o deslegitimaba, recuerdan que lo mencionamos, quienes buscan deslegitimar el Estado para justificar o legitimar el uso de la violencia, pues eso coincide con este tema de la verdad. ¿Por qué plantean el tema del centro de pensamiento? Porque hay un tema vinculado a la Cátedra de la Paz que sale con una ley, pero en los acuerdos establecen que los resultados de la Comisión de la Verdad, que tendrán como insumo básico, son las dos palabras que aparecen en el acuerdo, los 12 informes de la Comisión Histórica y de las Víctimas pactada en La Habana, en las cuales el miembro del Partido Comunista Clandestino de las FARC escribiendo, y que señalan que la responsabilidad de la violencia es del Estado, entonces para de toda la sociedad y no de quienes cometieron los crímenes. ¿Por qué eso tiene tanta importancia? Porque aquí estamos en camino a que se justifique, a que se imponga un discurso justificador de la violencia, que exime de los crímenes atroces a quienes los perpetraron. Y esa es la principal batalla que nosotros vamos a tener hacia adelante y que ellos lo tienen claro y que nosotros debemos descubrir para poder enfrentar. O en unos años lo que vamos a tener es que quienes nos opusimos tan duro a las FARC como tan duro a los paramilitares somos los perpetradores, y que los altruistas e idealistas eran los señores de las AUC que cometieron atrocidades, y los señores de las FARC, que es a donde quieren llevar
al país para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la imposición de un modelo político que no es precisamente de centro izquierda, sino de extrema izquierda, como lo hemos definido acá en la conversación. María. Yo quiero hacer una reflexión sobre un punto pues, que no está totalmente relacionado, pero sí, es que la nueva forma de hacer política de nuevos grupos, etcétera, es una especie de nuevo gremialismo que destaca, por ejemplo, el tema de la mujer o el tema de los LGTBI o una especie de grupos humanos que tienen, o los afros o los campesinos, etcétera, donde ya no es el discurso pobres, ricos, proletarios, opresores, etcétera, sino que empiezan a haber ciertos grupos humanos que de alguna manera rechazan pertenecer a un partido, pero tienen unas consignas y unos propósitos políticos. Y lo otro, el discurso anticorrupción en general, como un discurso contra la política y los políticos que se presumen per se corruptos. Entonces, eso es muy importante, digamos, tener una visión y un discurso de partido para dar claridad, ¿no? A mí no me gustan los políticos porque son corruptos. Yo apoyo, y de hecho el fascismo y el nazismo surgieron como movimientos corporativistas, colectivos que rechazan antipolítica. Entonces ahí sí hay que tener un discurso también contra esos discursos. Pues yo soy mujer y quiero que se defiendan los derechos de las mujeres, pero pues no creo que eso no lo pueda hacer el partido ni se pueda encajar dentro de un discurso general. Entonces es simplemente una anotación sobre ese. Y la izquierda se está refugiando corporativamente en ese tipo de discursos de gremios. Ya no son de izquierda, ya no son contra o son ecologistas, por ejemplo, verdes, sino que defendemos las mujeres, defendemos los indígenas, defendemos los LGTBI, etc. Claro, se mueven a través de causas, separándose de lo político, pero siendo esencialmente políticos, claro, y enmarcados en una visión general de izquierda. Sí, y uno sí tiene que identificar, porque además es más fácil vincular a un joven a una causa, claro, que a un partido. Y todos son corruptos los políticos, ¿no? Entonces yo defiendo la causa del antitoreo. También. Pero obviamente eso está marcado, es el modelo de Petro en Bogotá. Claro. Fomentar una cantidad de organizaciones alrededor de un hip hop, de una serie de cosas, pero que son en últimas redes para capturar militantes y por eso es una tarea política, claro, y con unos elementos comunes de impugnación al resto de sectores que son el mal de la sociedad, es decir, los que no estamos. Sí. En esa misma línea y uniéndolo un poco con el tema de la mediatización de la política, ¿qué herramientas podría tener el partido para evitar que los temas de la agenda en la próxima contienda electoral se impongan por los otros actores y en su lugar ser el partido el que proponga los temas de la agenda, los temas de la campaña política? ¿Qué herramientas? Una campaña política, por lo menos en el tema presidencial y grande del Congreso, una campaña es una competencia de mensajes, que así hay que ver. Por eso el tema de la comunicación es tan importante, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claros los mensajes que surgen de unas reflexiones políticas, no de ahora, sino que están ancladas en el centro democrático desde hace muchos años. Y tenemos que tener ese mensaje que debe estar articulado a una serie de propuestas que resuelvan problemas y atiendan problemas específicos de la sociedad. A eso nos van a colocar otra narrativa. El gobierno va a querer, y las FARC, reeditar el modelo del año 2014. Y es volver a dividir a los colombianos, a pesar de lo que decía aquí César Diago, entre amigos y enemigos de la paz, por una razón, porque un gobierno desastroso como el de Juan Manuel Santos lo único que puede mostrar o pretender mostrar es el acuerdo de paz. De la calle, ¿qué puede mostrar? Pues el acuerdo de paz. Entonces ellos lo que van a tratar es de llevar al país a una reflexión, ustedes quieren que esto se consolide, la paz para lograr el desarrollo económico, para lograr la educación, lo mismo del discurso del plebiscito, o ustedes quieren que el país vuelva a la guerra. Por eso ese tema de lo de Trizas es tan delicado, porque cuando usted lo plantea está en el esquema que quiere Humberto de la Calle, que quiere Timochenko, que quiere Juan Manuel Santos. Entonces lo que hay que tener es claro, una propuesta programática, como mencionado acá,
que refleje las condiciones de este sector político, que comprenda qué es lo que reclaman los colombianos en muchos temas, el tema económico, por ejemplo, que es tan importante, los temas de salud, los temas de educación, qué le estamos proponiendo a los colombianos, además de los temas que han sido característica de más importancia para nosotros. Rescatar muchas de las cosas del discurso del gobierno 2002-2010, todos los temas de cohesión social que son tan relevantes y que además es donde uno encuentra la vena de continuidad del pensamiento de Uribe de los 80 a la primera década de este siglo, y hacer un programa con un mensaje claro e irnos con eso, y que el país tenga claro qué es lo que está en juego acá, porque aquí hay dos visiones de sociedad evidentemente diferentes, qué es lo que tenemos que lograr que los ciudadanos vean para que los ciudadanos tomen una decisión. Pero eso requiere investigación, mercadeo, encuestas musicales, un trabajo muy serio que hay que iniciar a hacer. Gracias. En mi opinión, compartiendo con todos ustedes criterios respecto a lo que es el comportamiento y la doctrina del partido, es que indudablemente la tendencia es dividir entre la derecha moderada o la izquierda extrema. Para fortuna nuestra, en Latinoamérica, la copia de la izquierda es la copia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y obviamente se manda a recoger. Aquí no podemos hablar de un socialismo culto como lo que hay en Europa, donde el socialismo pierde las elecciones y se las trae a la derecha y viceversa cuando la gana la izquierda. Aquí no se monta para estar 50 años, y eso es lo que hay que vender. Es un socialismo recalcitrante cheguevarista cubano que quiere montarse para montar una dictadura. ¿Por qué nosotros hemos tenido un auge y tenemos obviamente una aceptación? Porque ha habido siempre una coherencia en cabeza del presidente Uribe. Ha habido una coherencia en la forma como ha actuado, en la forma como ha pensado. El Partido Conservador, el Partido de la U, simplemente es una mano de vagabundos gobiernistas que se voltean de acuerdo a cómo esté en este momento el espacio de gobierno para poderse trabajar en la democracia. Ha habido una coherencia del Partido del Centro Democrático en cabeza del presidente Uribe, y eso ha hecho que mantenga un electorado y lo aumente, porque la gente sabe que el discurso de Uribe es uno solo y sabemos a qué atenernos con Uribe, aparte de su carácter. La izquierda, en lo que hay que vender, es simplemente no una izquierda culta, no es una izquierda avanzada como la que hay en Europa, es una izquierda cheguevarista, y eso es lo que tenemos que vender, que simplemente quieren montarse para montar un régimen dictatorial y durar medios y países mutados para no respetar la democracia y cambiar la constitución, lo que pretende hacer ahorita Venezuela. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. No hacer creer que es una izquierda de igualdad, que es una izquierda como lo que pasó allá con Macron allá en Francia, no, es una izquierda dictatorial cheguevarista, y a eso es lo que tenemos que competir, porque lo tenemos claro. Destruir ese mito que están construyendo. Doctor, buenas noches. A ver, el tema mío es el siguiente. Nosotros fuimos víctimas de las FARC en lo que fue Ambarrima Tolima. Fue un tema demasiado duro, porque pues, fue mayordomo, la esposa, 3 hijos y 5 trabajadores nos mataron. Iban a secuestrar a mi papá y gracias a Dios pues no fue, sino que lo habían quedado ahí. El tema es que yo ahorita veo cómo están las cosas. Yo veo que estamos regresando a ese tiempo de hace 20, 25 años atrás con las FARC. ¿Por qué? Porque las FARC han sido mentirosos y siguen siendo mentirosos. Ellos no han entregado absolutamente las cosas como tienen que ser, ¿cierto? Si vamos a reparar con verdad hacemos las cosas, ¿cierto? Pero no con mentiras. Hoy, por ejemplo, la ONU se escogió una caleta con 700 y pico armas. Y ellos diciendo, sí, aceptamos que no entregamos la caleta. Entonces, ¿me habían dado la coordenada de esa caleta o no la habían dado? No la habían dado. La tenían camufladita como o sea, esa no está dentro de el inventario. Le dieron otras coordenadas al ejército. ¿Y Naciones Unidas lo mencionó? Sí, hoy salió última hora ahí en Cable Noticias, diciendo a la ONU, por favor no vayan a atacar, que mire, que es que ellos, no, eso no es de olvidar, eso no es de olvidar. Presente ¿Sí? en esa operación. ¿Quién controla la El ministro de Defensa dijo que en todas las operaciones estaba presente El ejército creo que fue quien controla. Yo hice un video, el ejército nunca está presente. El ejército solamente está presente en aquellas operaciones
donde les piden que entren al punto de la caleta porque hay explosivos y toca detonarlos. Del resto del ejército retienen, por orden del gobierno y del ministro, solamente para prestar seguridad perimetral, es el control militar de área, no nos dejan ver qué es lo que están encontrando. Entonces yo digo, Bueno, la pregunta ¿cuál será? O sea, ¿qué vamos a esperar si supuestamente va a llegar o llegará la FARC al gobierno? ¿Qué se puede esperar de esa gente para que supuestamente vayan a gobernar como ellos dicen? Ellos lo que quieren es un poder, ¿sí? Es un poder. Ellos no están buscando absolutamente nada y ellos no van a reparar, ellos no van a hacer absolutamente nada. Vamos a hacer una ronda final de preguntas y para que tú contestes. Javier. Yo después pido la palabra. Primero agradecerle al doctor por su presencia, realmente este tipo de espacio nos sirve mucho para construir partido y poder debatir en los diferentes medios y con las diferentes personas en nuestros barrios y localidades. Eso me refiero en cuanto al primer gobierno del presidente Uribe cuando cogió la presidencia y el momento político el momento en cuanto al conflicto que estaba viviendo el país. Me disculpan la expresión, pero Colombia estaba vuelta una mazamorra, como decimos en Antioquia. Esto no había que hacer. Ya el último paso que faltaba era que la violencia, el conflicto armado se trasladara totalmente a las ciudades. Porque en el campo, uno por la carretera, X carretera de Colombia, uno viajaba y un retén y enseguida era la incertidumbre de qué estaba pasando, si era la guerrilla, los paracos o el ejército, quién lo había detenido a uno. Y ahí mismo era dedo que por X o Y motivo lo bajaban a uno del bus. El país estaba vuelto un reguero y el berraco de Uribe llegó y nuestro presidente le puso orden. Entonces, a raíz de eso, en muchas regiones hay uribistas, pero uribistas de corazón, ¿sí? Ellos dicen, este es el presidente que le puso orden a este país cuando estaba vuelto un reguero, ¿sí? Porque yo nací en Turpa, Antioquia, pero me crié en un pueblito muy humilde que hoy es un punto veredal. Está grabando, por que no me grabe. Yo ahorita en diciembre fui y iba específicamente a conocer el punto veredal, a ver qué estaba pasando y tener un concepto claro. Porque si uno se cree lo que dicen en los medios, va a estar equivocado todo el tiempo, porque ellos están de la mano del gobierno, ¿sí? Entonces, estuve en un punto veredal, exactamente el punto veredal de Vigía, Antioquia, que se divide en dos partes. Está en la cabecera municipal y una parte ya más difícil acceso, que es Begay. Todavía la guerrilla no había entrado en el proceso de dejación de armas. Y los que prestaban, paradójicamente, la seguridad en el punto veredal eran los mismos guerrilleros con fusil en mano, ¿sí? No pude tomar fotos porque me dio mucho miedo, ¿sí? Pero realmente yo dije, esto es una recocha, ¿sí? Porque si el país está creyendo en el proceso de paz y estos tipos están haciendo lo que están haciendo, esto de las veedoras de la ONU, eso era parranda ya todo el tiempo, ¿sí? Eso, un lunes, un martes, se armaban una fiesta y un solo desorden de derroche de dinero de todas las formas. Eso, también hay que decirle a la gente que nosotros no podemos olvidar que el presidente Uribe fue el que acabó con los paramilitares como organización. Lo pueden tirar de paraco, pero los paramilitares tenían mucha fuerza y él los extraditó y todo el cuento. En cambio, los guerrilleros los tenemos aquí con curules a dedo y todo eso. Todo el pueblo no es pendejo y el pueblo está viendo lo que está pasando. Yo que vi las FARC armadas y todo ese cuento ahora resultan con 2, 3 armitas cuando eso no es así, ¿sí? A mí me tocó verlo con cantidades de armas armadas hasta los dientes. A uno le dicen que entregaron 5.000 armas, pero vamos a ver cuáles fueron las armas que entregaron, ¿sí? Ellos en ese conteo una granada cuenta como un arma, un proveedor cuenta como un arma, una pistola cuenta como un arma. Cuando uno veía un guerrillero del frente 54 de la FARC con un fusil encima, 2 pistolas al lado, cualquier cantidad de explosivos, que eso parecían Rambo, eso de esas películas. Entonces, ¿a quién le van a meter el dedo a la boca? Eso no es así, el pueblo no es pendejo y el plebiscito lo demostró. Aquí teníamos una barrera dentro del Centro Democrático que a muchos les daba miedo ponerse la camiseta del no.
y entramos a las localidades y nos dimos cuenta que el pueblo estaba totalmente de acuerdo con el no, sino que no lo expresaban así libremente. Pero yo que hice campaña del no en varias localidades me di cuenta que eso no era así. El pueblo no quería esos acuerdos de paz, así de sencillo. Entonces, mi pregunta es la siguiente referente, bueno, para no extenderme tanto, también quería hacer una claridad en cuanto al tema del medio ambiente, que eso es una locura que la guerrilla hable del medio ambiente y de proteger el medio ambiente cuando ellos son los que están destrozando el país por medio de la minería ilegal, ¿sí? Y yo conozco todas esas minas, a mí nadie me habla de eso y hablo con claridad del tema porque no me lo cuentan, yo lo veo y lo sé. Entonces mi pregunta es, en el momento político que está viviendo el país, ¿qué tan importante es el carácter de centro para el partido? Porque el país está en un momento de confusión, entonces ¿qué tan importante es para nosotros tener un discurso de centro? ¿Sí? Esa es la pregunta. No sé si quieres, yo tengo un comentario general, realmente. Yo lo que quiero es aprovechar algo que tú dijiste que me parece muy importante, y es que el presidente Uribe es el que genera todo este proceso desde que comienza a hacer política, se hace una disidencia del Partido Liberal, y realmente él comienza a hacer una política que parte de lo que hoy es el Centro Democrático. El Centro Democrático es hijo de su forma de hacer política, de su actividad política. Entonces, nosotros en el Centro de Pensamiento siempre hemos tenido una inquietud, que la voy a plantear aquí. Es que el Centro Democrático, si quiere representar y reflejar lo que es Uribe, no solamente por la visión de país, por la visión frente a la guerrilla, por la visión frente a la economía, que evidentemente eso va a cambiar con el tiempo. O sea, en 100 años es posible que el tema de la seguridad no sea el tema central, o el tema del empleo sea otro tema, o el tema del desarrollo tecnológico haya cambiado tanto las cosas que sea otro debate y otro tipo de argumentos. Pero hay unos elementos que van a darle, deberían dar el carácter al partido, y es el carácter de Uribe. Entonces, yo he tratado de sintetizar eso. El presidente Uribe tiene unos elementos de su forma, de su acción en la política, que yo voy a tratar de recordar, me eran 5, pero me acuerdo solamente de 3, o habíamos identificado 5. Uno lo acaba de decir alguien acá: coherencia. Uribe ha sido en toda su vida coherente de su política. Es un hombre que no ha cambiado su discurso, sea en privado, frente a las dificultades más grandes, inclusive el discurso es el mismo. No hace cálculos en la política, y el partido debe aprender. Ese es el legado de Uribe, además de la visión de país. El otro creo que es un elemento clave. Nosotros le pusimos un nombre, yo no sé si es acertado, y es honestidad intelectual. Eso es difícil de describirlo con esas palabras, pero ¿qué es eso para nosotros? Es que el presidente Uribe es capaz, primero, no solamente de escuchar al contrario, sino de aceptar las ideas del contrario, de aceptar que hay gente que le puede enseñar a él. Y eso se da inclusive en los talleres democráticos. Cuando él hace los talleres democráticos, él no va a dar lecciones, va a escuchar a la gente. Tiene una honestidad intelectual que debe primar en la política del partido que estamos construyendo. El otro tema, ya me acordé otro, el otro tema es algo que es indispensable en la política si se quiere hacer una política como la que hace Uribe, es el valor. Uribe es un hombre que frente a cualquier dificultad, así se quede en minoría, enfrenta esas dificultades con valor. Cuando uno no tiene valor, lo que se hace es acomodarse a las grandes mayorías o a las circunstancias más favorables. Se necesita valor en enfrentar las dificultades, y se necesita valor inclusive en enfrentar la opinión pública. Hay un ejemplo que yo lo repito mucho, es el ejemplo del debate con el TLC cuando estaba en campaña, en la segunda campaña. Y le dijeron, no, ese debate sáquelo, porque es que la opinión pública está en contra de eso. ¿Qué hizo Uribe? Se le enfrentó a la opinión. Puso una emisora 24 horas a contestarle a la gente y cambió la opinión. O sea, tuvo un valor. Se necesita valor para hacer política. Un partido que no sea valiente es un partido que no sigue el legado de Uribe.
Y en eso también va con una cosa, el valor inclusive para señalar sus faltas, que eso también tiene que ver con la honestidad intelectual. Un partido que no sea capaz de señalar a los errores de sus propios militantes, porque comienzan a hacer actos equivocados, corrompidos, o inclusive decisiones que van en contravía de la visión de la política del partido, y un militante que no actúa con valor y con honestidad o con coherencia, no es una persona que está siguiendo el legado de Uribe, que no es solamente la visión del país, repito. Y el otro es el tema de la relación con la sociedad. Eso es una cosa que pues obviamente todo el mundo lo dice, pero yo he ya tenido charlas con jóvenes, estudiantes, aquí hay uno de la distrital, me alegra mucho tenerlo aquí, pero aquí yo he tenido charlas con muchachos de las universidades de élite, y todos los muchachos me dicen cuando yo les pregunto si quieren al pueblo, y todos dicen que claro, quieren al pueblo. Y yo la pregunta que les hago inmediatamente, ¿y cómo quieren al pueblo si no lo conocen? ¿Cómo quieren? Es decir, usted no puede querer a una persona o a alguien si no lo conoce. Usted puede, pues obviamente tienen un espacio social que está en cierta forma aislado de lo que es esas grandes mayorías de la población colombiana, que son los que viven en los barrios, que viven en los municipios, que viven fuera del campo de acción de las mismas personas que están en una universidad de élite. Pero si esa universidad de élite solamente se dedican a trabajar con sus amigos de la universidad, se vuelven un clan, se vuelven un grupito de amigos en la universidad que son uribistas. Pero es que eso, de ahí a ser líderes, es un paso grandísimo. Para ser líderes tienen que hacer lo que hacen. Eso es lo que nos enseñó el presidente Uribe. Pues eso es lo que tenemos que llevar al partido. Ese es el espíritu del partido que tenemos que trasladar. Uribe se levanta y se acuesta hablando con la gente, haciendo política de la buena con la gente, del más humilde hasta el más poderoso, del más ignorante hasta el más sabio, pero es con la gente. Si nosotros olvidamos ese paso, no vamos a conformar líderes, no vamos a crear líderes, vamos a generar esas personas que se aprovechan de otro legado que se llaman votos, que eso se va a acabar. Eso se va a acabar, los votos se van a acabar, el día de mañana Uribe no va a estar en el terreno, entonces ¿qué van a tener? Nada, si no comienzan